habría una serie de preguntas de alternativa múltiple. Bueno, cuestión nomás de revisar las ¿cómo se llama? Las diapositivas. Todo el contenido de esta parte pues está en las diapositivas. En cuanto a las primeras preguntas, pues para la expresión de características, el descriptor que se usa para detectar formas es O. En cuanto a la pregunta 2, la operación en la que se realiza una reducción seguida de una dilatación empleando el mismo elemento estructurante, es la ruptura. En cuanto a la operación en la que el elemento estructurante toma 3 categorías de niveles, y respecto de la esterilización, puede obtenerse fácilmente, rápidamente, mejor dicho, utilizando filtros morfológicos que trabajen con conectividades o vecindades de A4 o de A8, ¿no? En cuanto a las preguntas que tienen 3 afirmaciones y debemos escoger cuál de ellas se ajusta a esas proposiciones. Respecto de las operaciones de adelgazamiento y engrosamiento, ambas operaciones pueden obtenerse mediante la aplicación de la operación a cierta falla. El adelgazamiento es el resultado de sumar el resultado de la operación a cierta falla de la imagen original. O sea, el adelgazamiento es el resultado de sustraer, son más bien al contrario, ¿no? Por lo tanto, es correcta solo la primera. En relación a la metodología para el reconocimiento de patrones de imágenes, todas las afirmaciones son correctas, ¿no? La información original se ordena utilizando un vector para la representación de las características de un objeto escalar y las muestras se clasifican, ¿no? En cuanto a la respuesta más adecuada de estas 3 afirmaciones, bueno, más allá de que había una repetida, prácticamente tendríamos solo 3 opciones de las 4. Son correctas solamente la 1 y la 2, ¿no? O sea, la organización implica el escalamiento de las muestras a valores relativamente cercanos y un método del que no es más es recomendable cuando los datos son parejos, ¿no? Respecto de la segmentación MCR, la 1 y la 2 son correctas, ¿no? O sea, permite segmentar varios objetos de una escena y en una región estable su área no varía mucho al perder un grado. La tercera es más bien al contrario, ¿no? La idea está en que los objetos deben tener diferentes umbrales. Respecto ya de las preguntas que relacionan algunas imágenes de visión artificial, bueno, la primera pues estaba no dentro de las guías, la segmentación basada en la textura, ¿no? En esa imagen habíamos hecho inclusive una especie de resumen de diferentes imágenes considerando una familia, recuerdo, y dentro de ellas pues la que se mostraba con mayor ¿cómo se llama?, preponderancia de las líneas, era pues la erosión, ¿no? Considerando que la imagen original era la de la figura A, entonces la operación que se realiza para obtener las figuras B y C es la operación de contorno, ¿no? Y aquella que se mostraba con mayor grosor era pues que estaba utilizando un mayor elemento estructural. Bien, siendo la imagen original esta figura, les solicitaba que usen el resultado de diferentes operaciones, ¿no? En el caso de la fila A, bueno, la fila A y la B son las preguntas bastante parecidas, pero les solicitaba
solicitaba algunas había otras peticiones, ¿no? En el caso de la figura B era pues usar el esqueleto, ¿no? O sea, la especialización. En este caso era convexo, full, y simplemente había que hacer pues un diagrama de los contornos, ¿no? Un contorno convexo, ¿no? Que en la medida de lo posible inclusive se daba muchas esquinas, ¿no? Por lo tanto lo único que tenían que hacer era acá pues hacer pequeños gráficos que bordeaban en buena cuenta las imágenes, ¿no? En cuanto a la pregunta número 6, 4, perdón, les mostraba acá una serie de ecuaciones que identificaban a las operaciones con imágenes, ¿no? Morfológicas me refiero, ¿no? Entonces yo le estaba pidiendo que especifiquen cuál de ellas era pues la operación de relleno y cuáles eran la de desplazamiento. Obviamente para la otra fila cambiaba las operaciones, ¿no? En este caso la operación de relleno era la A y la de adelgazamiento era pues la C, ¿no? Aquí había que definir cuál era pues la ubicación del umbral, ¿no? O sea, esto también, de hecho tenía que ser entre las dos, entre este histograma que marcaba una diferencia, ¿no? O sea, tenía que ser en todo este margen, ¿no? Para determinar los niveles diferentes, ¿no? Bueno, el histograma que se presenta allí. Por lo tanto, la C pues era la, ¿cómo se llama? La mejor ubicación del umbral, ¿no? Bueno, acá que había que aplicar una fórmula, ¿no? Y una fórmula, la fórmula de normalización que involucraba una suma y una resta, ¿no? Bastaba con hacer dos pruebas nada más y se van a dar cuenta pues que en este caso la respuesta para ambas creo que ha sido para ambas filas. La respuesta era la C para este caso. Bueno, la fórmula de la normalización implicaba que había que restar, bueno, el valor involucrado, el XY, menos el valor mínimo, o sea, tenía que identificar, ¿no? El XY era pues cualquiera de los valores que están aquí, y el X mínimo identificar cuál correspondía a la muestra máxima y la muestra mínima, y en el denominador restar ambos valores, ¿no? Entonces, en función de ello, con dos valores es suficiente para encontrar que la respuesta era la C. Es más, algunos habían hecho con buen criterio, el mínimo y el máximo habían tomado el 1 y 0 y rápidamente habían sacado cuál era la respuesta, ¿no? Bien, respecto de completar el código, bueno, aquí estaba tomando dos factores, ¿cómo se llaman? Los más importantes, ¿no? Uno que tratándose de que era una imagen binarizada había que pasarlo pues a ¿cómo se llama? A gris, ¿no? Y para ello se tenía que cambiar la definición de la variable que iba a ser pues la lectura en este caso la imagen usm.jpg, ¿no? Entonces lo importante era cambiar esto acá y después añadir aquí la instrucción pues, de OPSU, ¿no? Añadirla acá al final. De por medio estaba que tendrían que eliminar pues el umbral, puesto que no era necesario, pero bueno, eso era ya secundario, ¿no? Podía quedarse y no iba a cambiar el resultado de la operación. Lo que sí era crucial era cambiar el 1 por el 0 y añadir aquí la instrucción para OPSU, ¿no? Porque precisamente me estaba pidiendo ello, ¿no?
El pseudocódigo para realizar la operación top hat, para una fila, para la otra, no recuerdo qué usuario le pedí. Gradiente, ¿no? Bueno, era más allá de importar librerías y cargar la imagen, aquí dos aspectos eran cruciales, ¿no? Crear el elemento estructurante y efectuar la operación top hat, que era esta de aquí. No les voy a poner puntos por importar librerías y cargar la imagen, ¿no? Ya se pone todo. Y finalmente, en la matriz de confusión que se le estaba proporcionando, había que hacer unos cálculos. Primero que nada, encontrar los objetos de una determinada clase. Obviamente les había cambiado para cada fila. Y había hecho unos cambios también de valores, ¿no? Pero había que mirar las filas para determinar los objetos que estaban bien clasificados o mal clasificados. En este caso nos está pidiendo de la clase 3 los objetos de la clase 3 que han sido clasificados como de la clase omega 1 eran 5, los objetos de la clase 3 que habían sido clasificados como omega 2 eran 7 y estos no estaban bien clasificados, ¿no? Entonces teníamos que sumar simplemente 5 más 7 y para calcular este rendimiento había que hacer esta suma, ¿no? Diagonal, estaban todos bien clasificados entre el total. Su esquina me iba a dar también hacer una fórmula, ¿no? Bien, entonces ese era el examen en general. En la fila B es bastante similar, hay algunas cosas que he cambiado, o sea, en relación a alternativas o algunas cosas menores, pero en realidad casi el procedimiento era el mismo, solo cambiaba lo que les pedía, ¿no? Acá, por ejemplo, era el menor elemento estructurante, el otro era el mayor, aquí, bueno, aquí era esqueletonización en vez de con school, aquí les pedía otro tipo de instrucciones, bueno, esta era la misma, y así, ¿no? Por lo tanto, la fila B era de una estructura similar a la de la fila A. Bien, ahora voy a mostrar los resultados del examen nada más, porque ya aquí está involucrado otros trabajos, etc., ¿no? Y eso lo hago con el fin de que vean cuánto hace con el examen. Si alguien quiere revisar su examen, bueno, voy a tratar de terminar cuanto antes el tema de hoy, también no tenemos mucho tiempo. En caso de que alguno de ustedes vea que tiene 0,5 y ha dado como para 15, entonces ya no puedo, ya están las notas presentadas, lo que sí tendría que regularizarle para la siguiente fase, ¿no? Entonces, voy a llevar las pruebas donde llego, ojalá si nos alcanza un poco de tiempo para al final de la clase puedo revisar algunas, si no, en laboratorio voy a llevar y si alguien quiere revisar su prueba, me indica ahí para que la revise, ¿de acuerdo? Estamos contra el tiempo, jóvenes, no podemos perder mucho tiempo, ya también el fin del semestre está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen los resultados. Esa es, como les repito, la nota del examen nada más. Con esto había que presentar, había los trabajos, etcétera, como ya lo había hecho en la fase pasada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a poner acá del 1 al 30, nosotros al 26 para que vean.
avanzar un poco con el tema, los temas de la fase 3. Bien, vamos a hacer prácticamente Machine Learning y Deep Learning en una sesión. Estos temas son bastante amplios. Lo que voy a presentarles es una especie de resumen orientado un tanto a lo que se aplica en visión artificial, ¿no? Tanto Machine Learning como Deep Learning son herramientas de la inteligencia artificial que tienen un amplio bagaje de posibilidad de aplicación, ¿no? Entonces nosotros más o menos lo vamos a orientar solo a lo que nuestro curso necesita o donde más se aplica, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora entonces es, primero que nada, dar una introducción al tema, los tipos de aprendizaje que están implementados en el Machine Learning, las aplicaciones que usualmente se utilizan, ventajas, desventajas, un ejemplo de aplicación de Machine Learning de uno de sus métodos o algoritmos, diremos, que más se utiliza, ¿no? Entonces, recordemos un poco de lo que habíamos hablado ya en la fase 1, habíamos dado ya ciertos conceptos. Vamos a recordarlos un poco. El concepto de Machine Learning está relacionado pues, con el aprendizaje automático, ¿no? En realidad, habíamos mencionado que esto forma parte de la inteligencia artificial y lo que busca es pues, desarrollar algoritmos que puedan aprender datos y con ello identificar patrones y mejorar su rendimiento en aquellas tareas en las que no necesariamente ha tenido que ser programada previamente, ¿no? O sea, es decir, lo que se busca es que se aprenda, ¿no? Un procedimiento a través de el manejo adecuado de los datos, ¿no? En la actualidad hay muchas aplicaciones que se utilizan en Machine Learning, van desde sistemas de recomendación, pasando por asistentes virtuales, la traducción automática, los vehículos autónomos. Entonces, en realidad hay un campo de aplicación de este campo de la visión artificial que está muy difundido, ¿no? El aspecto crucial aquí es la extracción del conocimiento de grandes volúmenes de datos, ¿ya? Esto, de alguna manera, genera la adaptación, pues, de forma automática a nuevos escenarios, con lo que le permite tomar decisiones precisamente basadas en la experiencia previa. En realidad, este procedimiento data de muchos años atrás, ¿no? Los sistemas expertos, que fueron los primeros esfuerzos por aplicar la inteligencia artificial, se basaban en eso, ¿no? O sea, y resultaba simplemente de evaluar las diferentes actividades que el ser humano realizaba, ¿no? Por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico Nobel joven no tiene mucha experiencia y generalmente va a cometer errores, ¿no? Pero un médico que ya tiene edad suficiente como para haber pasado muchas experiencias y aprender también de los propios errores, es pues un cúmulo de datos, ¿no? Entonces la idea está en que esos datos se guarden pues precisamente en una base de datos. Obviamente para el caso en el que estamos viendo tiene que ser un sistema de cómputo, hardware y software, es decir, máquinas que manejen grandes cantidades de datos y que en base a un algoritmo pueda hacer comparaciones y con ello, por ejemplo, poder diagnosticar una enfermedad e implementar el tratamiento, ¿no? El MySyn, que fue un sistema experto de los primeros que se hicieron, en realidad viene a ser pues el antecesor de lo que significa esto, ¿no? Se tiene gran cantidad de datos y lo que se hace ya más bien con ya algoritmos un poco más elaborados es, utilizar esa cantidad masiva de datos y el hecho mismo de que todo el sistema de cómputo en su conjunto, tanto hardware como software, se ha abaratado últimamente y eso ha provocado que se transforme, ¿no? Muchos sectores dentro de todo lo que el ser humano puede manejar, ¿no? Entonces, un aspecto crucial acá es que se tiene pues que para poder hacer Machine Learning se necesita, en buena cuenta, de una base de datos enorme que permita entrenar al algoritmo que se quiere utilizar, ¿no? Entonces, la esencia precisamente del Machine Learning reside en entrenar modelos algorítmicos, ¿no? A partir de ejemplos y datos históricos, y con ello se generaliza y se hace predicciones, ¿no?
Para ello se lleva a cabo una secuencia de 3 etapas. Primero, se tiene que establecer un proceso de decisión. El algoritmo produce una predicción o clasifica, dependiendo de lo que se use con él, a partir de datos, ¿no es cierto? Luego se tiene que calcular una función de error. ¿Qué significa calcular esa función de error? Evaluar la calidad de la predicción que ha hecho mediante algún tipo de función, ¿no? A esa función se le denomina función de pérdida o función de error. Y una vez determinada esa función de error hay que optimizar, ¿no? Es decir, el modelo se tiene que ajustar con procesos iterativos, ¿no? Para que el error que se ha calculado anteriormente se minimice y por ende se mejore la precisión, ¿no? Estas etapas en realidad son etapas genéricas que le estoy mencionando. Todo va a depender del algoritmo que se utilice. En algunos se utiliza algunas funciones de pérdida diferentes que de otros, y así como los métodos de optimización también varían, ¿no? Hay una gama variable para poder llevar a cabo todas estas etapas que en general estoy mencionando que son básicas, ¿no? ¿Qué resuelve el Machine Learning? Bueno, en líneas generales, procesos de clasificación, ¿no? Asignando etiquetas, asignando categorías, por ejemplo, clasificación de correos que pueden ser de un tipo o de otro. También permite solucionar problemas de regresión, ¿no? ¿Y eso qué cosa significa? Predecir valores, ¿no? Los procesos de regresión tienen o sea, ya de alguna manera los hemos visto en algunos cursos, lo han visto en algunos cursos de estadística, ¿no? La intrapolación y la extrapolación de datos en función de una función, sea lineal, sea cuadrática, sea de cualquier tipo, son la base de lo que significa la regresión, ¿no? Es decir, yo puedo definir o predecir valores a futuro o valores más adelante si yo consigo establecer de principio, por ejemplo, una ecuación de una recta, ¿no? O sea, yo teniendo la ecuación de una recta, puedo predecir, y bueno, esa ecuación de recta la he obtenido con algunos datos, ¿no? Pero puedo predecir, pues ya que es una recta, puedo predecir posibilidades posteriores teniendo pues la ecuación de la recta, ¿no? Después tenemos todo lo que significa el clustering, ¿no? O clustering, ¿no? Significa agrupar automáticamente datos que son similares, ¿no? Datos que no tienen una etiqueta que los identifique, pero por su ubicación en el tiempo, en el espacio, en lo que fuese, se los puede agrupar, ¿no? Y eso, por ejemplo, permite segmentar clientes, ¿no? Reducción de dimensionalidad, ¿no? La idea está simplificar los datos conservando sus características que sean más importantes. Eso permite hacer, por ejemplo, procesos de compresión, procesos de visualización, ¿no? Y aprendizaje de asociaciones consiste en descubrir reglas y patrones en los datos. Ello, por ejemplo, se puede aplicar en productos que son asociados a los carritos de compra, ¿no? Tratando de, por ejemplo, fidelizar clientes, ¿no? Ahora, el Machine Learning utiliza los denominados aprendizajes. Estos aprendizajes es prácticamente un común dentro de lo que significa este tema, ¿no? Hay 3 tipos de aprendizaje: el supervisado, el no supervisado y por refuerzo, ¿no? Cada uno de estos tipos tiene variantes, tiene algoritmos específicos para cada uno, varios también para cada uno de ellos, tiene ventajas, tiene limitaciones y las aplicaciones recomendadas según el contexto, ¿no? Acá tenemos una tabla en donde muestra en forma resumida los 3 aprendizajes, cómo usan los datos, qué ejemplos típicos tiene, los principales algoritmos que maneja y más o menos los ámbitos de su aplicación. Por ejemplo, ¿no? El aprendizaje supervisado utiliza datos etiquetados. Los ejemplos típicos son, por ejemplo, para clasificación, para regresión, y en función de ellos se han elaborado algunos algoritmos, ¿no? El de regresión lineal, el de árboles de decisión, SVM, el Random Forest, etcétera. Son varios algoritmos y se lo utiliza básicamente, por ejemplo, en los diagnósticos médicos, en la detección de fraudes, en la previsión de ventas, ¿no? Y así como el supervisado, tenemos el no supervisado, ¿no? Los datos no son etiquetados, se utiliza en clustering o agrupación, en reducción adimensional. Los algoritmos que podemos encontrar aquí son de K-means, PCA, autoencoders, y se le utiliza en la segmentación de clientes, el análisis exploratorio. Y el aprendizaje por refuerzo, los datos permiten determinar señales de recompensa. Ejemplos típicos son el control de agentes, los juegos, allí también tienen sus principales algoritmos, y los ámbitos de aplicación pues son la robótica, los videojuegos, la optimización logística.
etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, en esta tabla resumen cada aprendizaje, más allá de los ámbitos en donde se aplica, tiene diferentes algoritmos, ¿no? Nosotros acá en esta parte vamos a revisar solamente el que más nos interesa, por lo que se aplica en visión artificial, ¿no? Hablemos un poco del aprendizaje supervisado, que es el que más se utiliza en la actualidad, ¿no? Consiste, como lo menciona allí, en entrenar un modelo con conjuntos de datos etiquetados, ¿no? O sea, son datos conocidos, puesto que ya su respuesta está previamente determinada, ¿no? O sea, yo voy ¿cómo se llama?, a entrenar a este modelo con esos datos etiquetados, con la intención de predecir aquellos datos que no están contemplados dentro de los datos que tenemos, ¿no? Y de esa manera generalizamos el conocimiento aprendido. Los ejemplos más comunes son el de regresión, para predecir precios, estimar demandas, hacer análisis financiero; la clasificación, para detectar spams; diagnósticos por imágenes, de conocimiento facial; y el análisis predictivo, para previsión de ventas, riesgos, duración de enfermedades, etc., ¿no? Entonces, ya más o menos, dentro de los ejemplos que estamos viendo, tendríamos que ver que lo que corresponde a nuestro curso, pues sería pues el diagnóstico por imagen, el reconocimiento facial, ¿no? Lo podríamos utilizar el aprendizaje supervisado en ejemplos de aplicación, ¿no? En cuanto a los algoritmos que se utilizan aquí, son el de regresión lineal, es el más clásico, el más sencillo, el que de repente lo podemos entender, y es el que vamos a revisar rápidamente, ¿no? Los árboles de decisión, tenemos los bosques aleatorios, que también es muy utilizado para el reconocimiento de imágenes médicas; las redes neuronales; las máquinas de soporte vectorial; los camins más cercanos, que son dentro de los que podemos encontrar en este tipo de algoritmos. Las ventajas de estos algoritmos son que tienen una alta precisión si hay suficiente data, ¿no? Los modelos que podemos generar aquí son interpretables y se pueden transferir, se pueden extender hacia otras aplicaciones, y hace una buena evaluación utilizando métricas estándar, no tan complicadas, ¿no? Pero tiene desventajas también, ¿no? Si es que, ¿cómo se llama?, se tiene que hacer un etiquetado que no es automático, entonces tiene un costo elevado, es propenso al sobreajuste. Este sobreajuste involucra que, por ejemplo, si no se toma la cantidad de muestras necesarias para el aprendizaje, o sea, y son muchas para el caso más concreto, entonces el modelo puede fidelizarse a los datos conocidos, tanto así que al fidelizarse tanto, para los datos conocidos sí va a funcionar bien, pero para los datos no conocidos no va a funcionar bien, ¿no? Entonces, allí hay que tener cuidado en determinar la cantidad de muestras adecuadas para que no se produzca este sobreajuste, ¿no? Se fideliza el modelo a los datos conocidos, haciendo que los datos no conocidos no haga una predicción adecuada, ¿no? En materia el manejo de esta data puede requerir grandes recursos en materia de hardware y de software. Revisemos, como les había mencionado, cómo es que se maneja alguno de estos algoritmos. Vamos a ser el más sencillo. Como les menciono aquí, lo que se trata no es revisar todo lo que es Machine Learning, realmente es enorme lo que puede abarcar el Machine Learning. Vamos a revisar cómo funciona uno de esos algoritmos y después vamos a orientarnos a ver en la aplicación cuál de ellos nos interesa en lo que significa la visión artificial, ¿no? La regresión lineal es un aprendizaje que lo que hace es predecir un valor numérico a partir de una o más variables independientes, ¿no? En el caso específico se ajusta, como su nombre lo dice, a una línea recta, ¿no? Que es el caso más sencillo porque se tiene una sola variable, pero en el caso de que se tenga varias variables se ha de ajustar a un hiperplano, ¿no? La idea también, como es el caso de una recta, el objetivo es predecir una variable dependiente, ¿no? A la cual se denomina variable objetivo.
el propio nombre nos indica que la dependencia de la ecuación de una recta, como pueden verlo ustedes allí, ¿no? Si nosotros consideramos, por ejemplo, predecir para el caso el peso de una persona en función de su tamaño, de su altura, entonces podríamos tomar una recta, como la que ven allí, la ecuación de una recta, en donde tendríamos que identificar allí el y sombrero, que es la variable dependiente, que es precisamente lo que quiero predecir, el peso. X sería la variable independiente, que sería la altura. Y los otros valores que se contemplan en la ecuación de la recta son pues W, que es el coeficiente o pendiente de la recta, y B es el término de sexto o intercepto, que me va a indicar pues el punto en la recta en donde el valor de la variable independiente va a tomar el valor 0, ¿no? En el caso de que se tenga más variables, entonces se denomina regresión lineal múltiple, que ya contemplaría la función o la ecuación que tenemos ahí abajo. A cada variable independiente, en este caso x1, x2, x3, o a xn tiene su propio peso, ¿no? W1, W2, Wn, ¿no? De ser el caso. De todas maneras, el término de sesgo intercepto está presente allí para definir los cruces por 0, ¿no? Entonces, para el aprendizaje del modelo, primero hay que inicializarlo, ¿no? Es decir, tenemos que considerar valores aleatorios para W y para B, y se hace en primera instancia una predicción. Es decir, se calcula el valor de la variable dependiente para cada ejemplo del conjunto de entrenamiento, o sea, tanto la variable dependiente como los valores de omega y b, ¿no? Y con ello se hace un primer cálculo de un error, ¿no? Se mide la diferencia entre la variable que se ha hecho en predicción y la variable real, ¿no? Y para ello se utiliza varias funciones. Una de las más conocidas es el error cuadrático medio, ¿no? Que como pueden ver ustedes allí, es esa fórmula matemática, ¿no? Y luego ya se pasa a los procesos de optimización, ¿no? Se han de ajustar, en este caso, las variables W y B para minimizar el error, también utilizando varios algoritmos, ¿no? El más conocido, por ejemplo, es el descenso del gradiente, ¿no? Y se va esto iterando, ¿no? Repitiendo el proceso hasta que el error cuadrático medio, que estamos tomando como ejemplo en este caso, sea lo más bajo posible, o bueno, se alcance un número máximo de iteraciones posibles pues, con el software que está manejando, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo de una regresión lineal simple que permite, por ejemplo, predecir el precio de casas en función del tamaño de metros cuadrados, ¿no? Aquí, para poder implementar el método de regresión lineal, como pueden ver ustedes allí, se requiere otra librería, ¿no? El scikit-learn, ¿no? Entonces, el pseudocódigo primero, ¿no? Primero hay que importar las librerías. Ustedes pueden darse cuenta allí que hay librerías que ya conocemos. La única diferente es el sklearn. Se definen los datos, es decir, las variables, para el caso, el tamaño o la altura, que es la variable independiente, y el tamaño me refiero a los metros cuadrados, ¿no? de las casas que pretendemos hacer la predicción, y el y es el precio, ¿no? Que es la variable dependiente. La creación del modelo, el entrenamiento del modelo y la predicción de valores, como pueden ustedes ver, ya no es necesario establecer las fórmulas que hemos visto anteriormente, ¿no? Sino que ya la herramienta de software nos ayuda con instrucciones que se tienen que aplicar en forma directa, ¿no? Para el caso de la creación del modelo, se utiliza la línea de regresión, estamos hablando de un algoritmo de ese tipo. Para entrenar modelos, se utiliza fit-xy, y para predecir valores se utiliza la instrucción predict-xpred, ¿no? Luego simplemente se trata ya de mostrar lo que hemos hecho a través de gráficas. Para el caso, el plot nos permite utilizar pues, las líneas continuas y el skater para definir gráficos por puntos, ¿no? Que van a representar en este caso los puntos originales, ¿no? Y ahí finalmente, ya como resultado cuantificable, se va a mostrar la pendiente, y esa pendiente va a indicarnos cuánto aumenta la variable y, en este caso va a representar el valor, por cada metro cuadrado adicional que representa la variable independiente, ¿no? Y también es conveniente ver el intercepto para determinar, o sea, ese cruce por 0, para determinar que la variable dependiente y, cuánto es la variable independiente y, cuando la variable independiente es 0, ¿no? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, el código, ¿no? Para poder hacer ello. O sea, es un código sencillo, pero para que veamos cómo está estructurado esto, ¿no? Como les he mencionado, el código se vuelve más complejo mientras utilicemos
¿cómo se llama? Procedimientos y hacerlo más consistente, ¿no? Porque, por ejemplo, no estamos viendo acá, como en algunos casos, ¿qué pasa pues si los valores que se contemplan en las matrices, por ejemplo, no son adecuados? Hay que preparar de repente los datos previamente, y eso en cuanto a la visión artificial es muy importante, ¿no? Porque estos son datos matemáticos prácticamente fijos, en el sentido de que son datos numéricos que representan fundamentalmente valores bien obtenidos en buena cuenta, ¿no? Lo máximo que de repente se puede hacer acá es normalizar para que no se disparen los datos en valores o sea, muy separados uno de otro. Pero en cuanto a una imagen, eso ya es otro cantar, ¿no? Entonces ya hay que hacer preparaciones previas dentro de la variedad de procedimientos que hemos visto para que podamos aplicar todo lo que viene después. El caso aquí es que es sencillo porque, como les digo, las variables que se puedan generar son de cierto punto matemáticas, son números, y por ende no debe haber mayor problema en procesarlas, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, primero se define, más allá de las librerías que ya las he mencionado, se definen los datos de entrada, o sea, la variable dependiente, la variable independiente. Luego se crea y entrena el modelo, ¿correcto? Obviamente los datos ahí son datos proporcionados, ¿no? En el caso de imágenes, bueno, pues hay que o nosotros las generamos, o hay que obtenerlas de algún sitio de distribución pública, ¿no? Se crea el objeto del modelo a través de la instrucción modelo, luego se hace el entrenamiento a través de la instrucción fit, y se realizan las predicciones, ¿no? A través de la instrucción XSpread, ¿no? Para que finalmente solamente se grafique, ¿no? Finalmente ya se usa el modelo para predecir el precio correspondiente a cada tamaño. Luego simplemente lo demás ya es visualizar los resultados y mostrar algunos de los parámetros que son más importantes para lo que se ha determinado aquí, ¿no? ¿Cuáles son? La pendiente, porque va a determinar cuánto aumenta la variable dependiente respecto de la independiente, y el intercepto para determinar el precio estimado de la variable dependiente cuando la otra es cero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener finalmente de esto? Un gráfico, por ejemplo, de esta naturaleza, ¿no? Se esperaba lo que el gráfico está mostrando, porque se está haciendo regresión lineal, ¿no? Entonces, los datos reales son los puntos azules, y el ajuste lineal, vale decir, la ecuación recta que se ha generado, está claramente determinada. Los resultados de los parámetros nos está indicando ahí, simplemente es mostrar la pendiente. Ya sabemos en una ecuación lineal qué significa la pendiente, y cuando la variable independiente se hace cero, ¿qué pasa con la dependiente, no? Entonces, en este caso, está prácticamente coincidiendo, ¿no? La pendiente es 3.000 soles por metro cuadrado, y eso ya nos da ¿cómo se llama? Un parámetro que me va a permitir hacer predicciones, ¿no? ¿Cómo puedo interpretar estos resultados? Bueno, si me está diciendo que la pendiente es 3.000 soles por metro cuadrado, entonces el modelo estima que cada metro cuadrado, ¿cómo lo interpreto, no? Que cada metro cuadrado adicional va a aumentar el precio aproximadamente en los 3.000 soles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué predicciones puedo hacer yo con esto, no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto costaría una casa de 90 metros cuadrados? Entonces, voy a actuar directamente sobre el código. Ojo, yo lo puedo hacer fácilmente, ¿no? Dado que la pendiente es tal cosa, puedo multiplicar y hacerlo, y fácilmente lo puedo hacer. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de establecer un código que me permita hacer predicciones, pues, independientemente de lo que se trate, ¿no? Para el caso, hay que definir un nuevo tamaño para estimar el precio. Me está pidiendo 90 metros cuadrados, y para ello estoy creando una variable que sería el nuevo tamaño, que es una variable, ¿cómo se llama? En matriz, ¿no? Se hace esa variable en forma de matriz porque la librería así lo exige, ¿no? Yo no puedo colocar datos, digamos, sueltos, puesto que la instrucción solo trabaja con matrices, ¿no? Por eso es que está creando una matriz de un número nada más, ¿no? Y luego simplemente utilizo el modelo predict para poder calcular el precio estimado, ¿no? Entonces, junto con ello, y si ejecutamos el programa, me va a salir que el precio estimado para una vivienda de 90 viene a ser, en este caso, 270.000 soles. Ustedes pueden fácilmente y con criterio pensar y decir, eso sale de eso nomás, ¿no? Pero como les he mencionado, se trata de establecer una metodología a través de este algoritmo que me permita, ¿cómo se llama?, utilizarlo como un elemento predictor, ¿no?
Ahora, para poder calcular la precisión, necesitamos, ¿cómo se llama? Algunos cálculos, ¿no? De primera instancia, uno de los procedimientos que se utiliza para este cálculo es precisamente hacer el cálculo del coeficiente de determinación, R cuadrado, ¿no? Este R cuadrado mide pues la precisión del modelo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué hace este coeficiente de determinación? Cuantifica qué proporción de la variable del valor real, en este caso el valor de Y, es explicada por el modelo. Y matemáticamente hay una fórmula, ¿no? Que allí la tiene. Entonces, SSE representa los errores del modelo y SST representa la variabilidad total de los datos, ¿no? Significa eso que cuanto más cerca esté R cuadrado de 1, el modelo va a ajustarse más a los datos, por ende va a representarlos, ¿no? Entonces, eso simplemente se añade al código, ¿no? Y ya este coeficiente de determinación está también establecido a través de una instrucción, ¿no? La instrucción que viene dado por un método, el score x, y, ¿no? Simplemente, como pueden ver ustedes, estaría el cálculo de R cuadrado, es aplicar esa fórmula, ¿no? Si hacemos, o mejor dicho, esta instrucción la añadimos al código, entonces vamos a poder calcular el coeficiente de determinación que es en este caso igual a 1, ¿no? En realidad el ejemplo, toda vez que representa una ecuación de una recta, los valores que estamos obteniendo son prácticamente ideales, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos finalmente determinar que el modelo describe una relación prácticamente lineal entre el tamaño del precio, en la que aproximadamente cada metro cuadrado adicional incrementa el precio de unos 3.000 soles. Entonces, como pueden ver ustedes, más que el ejemplo en particular, el procedimiento es el que debemos nosotros, en líneas generales, abordar para todos los casos, ¿no? Vamos a hacer un rápido, una rápida revisión a los otros aprendizajes, simplemente para tenerlos en consideración, ¿no? En el aprendizaje no supervisado, los modelos trabajan exclusivamente con datos no etiquetados, ¿no? O sea, los datos de los que no se conocen respuestas o etiquetas, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué objetivo? Descubrir patrones, descubrir agrupaciones, descubrir estructuras que están de alguna manera ocultos por los datos, ¿no? ¿Qué métodos y algoritmos se utilizan para este tipo de aprendizaje? Clustering. Para el clustering tenemos el K-means, DBS-scan, el clustering jerárquico. Para reducir las dimensionalidades, análisis de componentes principales. Para detectar anomalías, identificación de datos atípicos. Algunas aplicaciones que son desarrolladas en este aprendizaje: segmentación de clientes, marketing personalizado, agrupamiento de documentos o textos, detección de comportamientos inusuales, por ejemplo, en sistemas de seguridad o de salud. Sus ventajas: requiere pocos recursos de etiquetado, permite un análisis exploratorio, descubre conocimientos inesperados, y dentro de sus desventajas, difícil de evaluar efectivamente, resultados pueden ser ambiguos o subjetivos, depende fuertemente de la elección del método. Uno de los métodos más desarrollados, por ejemplo, es el clustering con K-means, ¿no? El algoritmo K-means es uno de los métodos de agrupamiento o clustering no supervisado más popular en Machine Learning. El objetivo es agrupar un conjunto de datos en un número predefinido de grupos basándose en la similitud de sus características, ¿no? Buscando que los puntos dentro de cada grupo o clúster sean lo más parecidos posibles entre sí y los más diferentes posibles de los puntos de otros grupos. Entonces, el agrupamiento se realiza minimizando la suma de las distancias al cuadrado entre cada punto de datos y el centroide, que es el punto central o el punto medio del clúster asignado. Entonces, veamos un tanto la naturaleza del concepto. Los pasos que sigue para poder desarrollar el clustering con K-means son el siguiente, ¿no? También es un algoritmo iterativo, de hecho, y lo primero que se hace es elegir el número de clusters, o sea, para ello se determina como tal el valor de K. Se determina, por ejemplo, cuántos grupos se desea encontrar. En el caso, para el ejemplo concreto de segmentar clientes de 3 tipos, entonces K va a ser igual a 3. Luego se inicializa el centroide,
se van a seleccionar K puntos iniciales a los cuales se denomina centroides, ¿no? Estos generalmente se eligen en forma aleatoria de acuerdo al tipo de datos, ¿no? Luego se sigue el paso de expectación, ¿no? O de asignación. Para cada punto de datos en el conjunto se calcula su distancia, ¿no? Generalmente la distancia euclidiana, o sea, la distancia que hay, una línea recta entre dos puntos, para a cada uno de los K centroides. El punto se asigna al clúster cuyo centroide esté más cercano, y esto va formando clústeres iniciales, ¿no? Luego se pasa al paso de actualización o maximización, se calcula, en donde se recalcula la posición de cada centroide, ¿no? El nuevo centroide es la media de todos los puntos que le fueron asignados en el paso anterior. Y finalmente tenemos la iteración y convergencia, ¿no? Los pasos 3 y 4 se van repitiendo hasta que el algoritmo converja. La convergencia ocurre cuando los centroides ya no se mueven significativamente de una iteración a otra, ¿no? O también cuando las asignaciones de los clústeres dejan de cambiar. Luego tenemos el aprendizaje por refuerzo. El código para este tipo de ejemplos es bastante largo, mejor es prescindido de él para solamente orientarnos a los que nos van a interesar, ¿de acuerdo? Solamente estamos viendo las principales pautas de lo que significa el aprendizaje, mejor dicho, el machine learning, ¿no? El aprendizaje por refuerzo en este caso es un tipo especial de machine learning en el que un agente interactúa con un entorno, toma decisiones y recibe recompensas o penalizaciones según sean sus acciones, ¿no? El objetivo es aprender una política de acciones que maximice la recompensa acumulada a largo plazo. ¿Qué componentes tiene este algoritmo, ¿no? Hay un agente, hay un entorno, hay un estados y hay acciones que se realizan por parte del agente, ¿no? Y según esos resultados hay una recompensa y, ¿cómo se llama? De hecho, también tiene que haber una política para que que significa la estrategia que va a utilizar el agente para decir sus acciones, ¿no? ¿Dónde se le aplica? En robots que aprenden a caminar o manipular objetos, los videojuegos, sistemas de recomendación adaptativos, etc. Bien, en líneas generales, ¿en qué aplicamos y qué ventajas y desventajas tiene el Machine Learning? Como les he mencionado, la aplicación de Machine Learning es ya bastante, o sea, se han desarrollado aplicaciones casi en todas las áreas del ser humano, pero podríamos, ¿cómo se llama?, destacar que se le utiliza en marketing y recomendación, plataformas como Netflix, Amazon, Spotify, utilizan precisamente el Machine Learning para recomendar productos y contenidos personalizados, ¿no? Los vehículos autónomos, o sea, sistemas de asistencia al conductor, vehículos que aprenden a reconocer señales, peatones y otros vehículos, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural, traductores automáticos, asistentes virtuales. En ciberseguridad, detección de fraudes bancarios y ciberataques mediante la identificación de patrones que no son los que usualmente un cliente tiene. En salud, para diagnóstico automatizado de imágenes médicas, predicción de resultados clínicos y recomendación personalizada de tratamiento, ¿no? Y también en optimizaciones logísticas como rutas más eficientes, gestión de inventarios, cadenas de suministros, etc. En cuanto a las ventajas y desventajas, ¿qué podemos hablar de ventajas? Bueno, primero, eficiencia y automatización. Los sistemas de Machine Learning procesan grandes volúmenes de datos, liberando obviamente el recurso humano, ¿no? Se puede mejorar progresivamente, ¿no? Los modelos son perfectibles, cuanto más datos es mejor, ¿no? La precisión en predicción y toma de decisiones hace que se permita anticipar eventos, ¿no? Con alta precisión. La detección de patrones y anomalías permite identificar rápidamente tendencias, oportunidades o amenazas, ¿no? En cuanto a la personalización, experiencias y productos adaptados a cada usuario o cliente. En cuanto a sus desventajas, costo y dificultad en el etiquetado de datos, ¿no? Muchos modelos requieren grandes volúmenes de datos etiquetados, lo que puede ser pues costoso y lento, ¿no? Sesgos y calidad de los datos, ¿no? Si los datos de entrenamiento son sesgados, el modelo va, ¿cómo se llama?, va a heredar esos prejuicios y obviamente sus predicciones no van a ser pues las adecuadas, ¿no?
Complejidad y falta de interpretabilidad, ¿no? Algunos modelos, como por ejemplo las redes neuronales profundas, se comportan como cajas negras, ¿no? En realidad, los procesos internos dentro de lo que significa este tipo de redes ya prácticamente pasan a ser cajas negras, visualizándose solo entradas y salidas. Riesgo de sobreajuste, ¿no? El overfitting que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? El modelo aprende demasiado bien el ejemplo, pero generaliza mal, ¿no? Cuando se presentan nuevos casos o datos que no hayan sido, por ejemplo, ¿cómo se llama? Etiquetado. Problemas éticos y de privacidad, ¿no? Uso indebido de información personal y toma de decisiones automatizadas sin supervisión humana, ¿no? O sea, esto abre posibilidades a que, ¿cómo se llama? Personas que manejan esto utilicen datos que debieran ser privados, pero, ¿cómo se llama? Al tener disponibilidad de ellos, entonces haga mal uso de estos, puesto que los procesos que se llevan a cabo pues no tienen supervisión humana, son realizados por la máquina. Vamos a revisar ahora sí un ejemplo de aplicación específicamente en visión artificial, ¿no? Y para eso vamos a ver la clasificación de endoscopías gástricas, que lo que busca es hacer una comparación entre un estómago sano y uno, o sea, me refiero a las tomas microscópicas de un estómago sano con las de uno que tiene gastritis, de tal manera que se pueda finalmente predecir, ¿no? En buena cuenta una enfermedad, en este caso la gastritis, ¿no? La clasificación automática de imágenes es pues una de las aplicaciones que más se utiliza o que más está haciendo uso de la inteligencia artificial. Como les había mencionado al principio, desde siempre, ¿no? Desde el nacimiento de los temas expertos, lo primero que se buscó es apoyar a la medicina con sistemas automatizados, ¿no? Dentro de ellos, una de las enfermedades que más difundida está en el mundo es precisamente pues la gastritis, ¿no? Lo que busca es visualizar directamente la mucosa gástrica a través de muestras que son tomadas a través del microscopio, y haciendo una comparación, ¿cómo se llama?, con células sanas, se puede determinar la propia gastritis, pero puede ir más allá de poder detectar, por ejemplo, el cáncer gástrico, o si también hay infecciones por el Helicobacter pylori, que de alguna manera es un diagnóstico previo al cáncer gástrico, ¿no? Entonces, con ello, ¿qué nos permite, no? Nos permite que la interpretación de imágenes no dependa del operador, ¿no? En la actualidad, la lectura de las muestras son hechas por un operador, ¿no? Llámese que sea un médico o no. Ellos ven las muestras directamente, las muestras microscópicas, y según lo que encuentren al ojo y a su experiencia, determinan si es que tiene gastritis, tiene cáncer gástrico o tiene alguna otra infección, ¿no? En algunos casos sucede errores cruciales, ¿no? Por allí, en el momento en que estaba haciendo todas estas investigaciones, la mala lectura de un patólogo provocó que al paciente le extirparan parte del estómago, ¿no? Para que después demostrar que realmente no había el cáncer gástrico que se había detectado, ¿no? Entonces, una de las razones es, ¿cómo se llama?, que esto no dependa mucho del operador, ¿no? Por lo pronto, todavía esto no se toma como una solución definitiva, pero sí ayuda mucho, ¿no? En este caso lo que se utiliza es un modelo de aprendizaje supervisado, ¿no? Y lo que se busca, como les he mencionado, es mejorar la precisión, reduciendo considerablemente la variabilidad del interobservador, ¿no? Por lo tanto, la clasificación binaria de imágenes, estamos hablando de clasificación binaria de imágenes, temas que hemos visto en términos anteriores, para distinguir entre un estómago sano y uno con gastritis, es un caso prácticamente interesante y que se puede evaluar con la inteligencia, la visión artificial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este caso práctico? Desarrollar un sistema automático que a partir de imágenes endoscópicas reales clasifique si el estómago está sano o presenta gastritis. Este problema, como lo dice allí, se aborda
como una tarea de clasificación binaria supervisada, ¿no? Donde cada imagen tiene una etiqueta asignada por expertos, ¿no? Para el ejemplo que estamos viendo, se entiende que la etiqueta, pues, ¿cómo se llama? La va a dar de primera instancia el especialista, y lo que entrega son, ¿cómo se llama? Imágenes de la mucosa gástrica sanas y de mucosas gástricas que tienen gastritis, ¿de acuerdo? Como lo menciona allí, endoscópicamente, llamémoslo microscópicamente, la mucosa gástrica es regular, de color rosado y sin alteraciones estructurales, ¿no? Mientras que la gastritis tiene presencia de algunos elementos adicionales, ¿no? Para el caso de estos términos médicos, son eritemas o son, digámoslo así, moretones, por decirlo de alguna manera, como edemas, exudados, erosiones, atrofia, que, o sea, no guarda ¿cómo se llama? Una forma que es característica de una mucosa gástrica sana, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene este enfoque, ¿no? Como les había mencionado, reducir la variabilidad diagnóstica, ¿no? Y el error humano. Luego, aumentar la eficiencia en la revisión de grandes volúmenes de imágenes. Y facilitar el diagnóstico temprano y el seguimiento de pacientes con riesgo de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, se puede utilizar, como lo menciona allí, a través de un diagnóstico temprano y tomar acciones de tal manera que se prevenga el cáncer gástrico, y de ser así, entonces actuar en forma rápida para evitar que se difumine, ¿no? este problema, ¿no? Bien, para solucionar esto, les había mencionado, se utiliza el aprendizaje supervisado, ¿no? Que también les había mencionado, es uno de los más utilizados, y en clasificación de imágenes médicas también, ¿no? Entonces, consiste en entrenar un modelo con un conjunto de imágenes etiquetadas por expertos, de modo que aprenda a predecir la clase de nuevas imágenes no vistas, ¿no? O sea, lo que va a hacer que el experto va a proporcionar muestras etiquetadas como sanas y muestras etiquetadas como enfermas, ¿no? Entonces, la idea está en que el modelo aprenda de ambas, para que después, cuando yo le traiga imágenes cualquiera, pueda él determinar si existe o no existe gastritis, ¿no? Obviamente, en caso contrario, va a estar sano, ¿no? Entonces, los pasos típicos que se siguen en este caso son obtención de los datos reales, ¿no? O sea, imágenes microscópicas con etiquetas fiables, sanas, o sea, de células sanas o con gastritis, preferentemente validadas por biopsias, ¿no? O sea, una biopsia es una toma, ¿no? O sea, se pellizca el estómago, se saca una muestrita pequeña y de allí se toma la imagen endoscópica, ¿no? Pero eso no queda allí. Ya les había mencionado que no es como el caso anterior que habían visto en regresión lineal, donde son números que son de alguna manera valores, ¿cómo se llama? Fijos y bien determinados, ¿no? En el caso de imágenes hay que hacer una serie de procedimientos previos, ¿no? Por ejemplo, hay que normalizar las imágenes, hay que mejorar contrastes, hay que hacer recortes de las regiones de interés, hay que aumentar de repente datos, rellenar, bueno, los procesos de relleno que hemos visto para mejorar el modelo, hay que traer características, hay algunos descriptores, dentro de lo que hemos visto son los histogramas de color, de ser el caso, y utilizar, por ejemplo, ya cosas un poquito más avanzadas como son las redes neuronales, entonces hay que extraer características que van a servir para ellos, ¿no? Luego se pasa al entrenamiento del modelo. Por ejemplo, vamos a mostrar aquí, ahora, un algoritmo clásico como Random Forest, ¿no? Puede utilizarse también modelos más modernos basados en redes neuronales convolucionales con ajuste de hiperparámetros, ¿no? Ya estamos hablando de cosas mayores en este caso, ¿no? Luego se pasa a hacer la evaluación, ¿no? Y para ello se utilizan métricas interpretables, ¿no? Ya hemos visto un poco del F1 score, recuerdan en el ejemplo de regresión lineal, ¿no? Pero existen otras, ¿no? El RECOL, la matriz de confusión. Algo hemos visto de matriz de confusión, recuerden el tema anterior, ¿no? Entonces, todos esos son métricas, ¿no? Que permiten, ¿cómo se llama? Evaluar, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos que hacer procesos de interpretación. En el caso de regresión lineal hemos hecho una interpretación manual, directa, ¿no? Pero también hay herramientas como RADCAM que permiten interpretar y entender las decisiones que se han obtenido del modelo. ¿Cómo tenemos los datos? ¿Cómo podríamos obtener los datos de no tenerlos, ¿no? Porque no es fácil conseguir, pues, ¿cómo se llama? Muestras microscópicas
reales, ¿no? Pero para ello sí, en materia de este tema, existe varias fuentes, ¿no? Algunos son públicas, otras tienen algunos compromisos, de repente no cuestan, pero sí compromisos de no utilizarlas inadecuadamente, de siempre referirse a su origen, ¿no? Y ahí tienen una serie de repositorios, ¿no? De diferente tipo, de los cuales se pueden encontrar imágenes bajo diferentes características, ¿no? Por ejemplo, imágenes microscópicas de estómago sano con gastritis y que han sido validadas por biopsia. En cuanto a gastrovisión, por ejemplo, son alrededor de 8.000 imágenes de todo tipo. Luego tenemos en Bacil e Hiperbacil, imágenes de endoscopía con múltiples clases, incluidas las gastritis y lesiones. Bueno, como pueden ver ustedes, allí tiene inclusive el lugar en donde se encuentran ellas. En algunos casos pueda que cuesten, pero sirven, por ejemplo, para casos relevantes, como lo menciona allí, ¿no? Sano, gastritis. Estamos apuntando más o menos a lo que nuestra aplicación está dirigida, ¿no? En el caso de otro tipo de afecciones, por ejemplo, neumonías, hasta también detectar, por ejemplo, ¿cómo se llama? La lectura de las células del ojo para diagnosticar enfermedades como el glaucoma, por ejemplo. También hay, ¿cómo se llama? Datos para los cuales uno puede utilizarlos y hacer las primeras pruebas, ¿no? Bueno, como les he mencionado, todos estos datos cumplen criterios de calidad, no son imágenes reales, anotaciones hechas por expertos, con diversidad de equipos y diferentes condiciones clínicas, ¿no? Y que generalmente son disponibles sin mayor problema para investigación académica, ¿no? ¿Qué debemos hacer para descargar las imágenes? Hay que revisar la licencia, descargar las imágenes anotando los enlaces oficiales y citar en el caso de publicaciones o cualquier documento que se haga, incluyendo pues su URL o la referencia bibliográfica, ¿no? ¿Qué debemos hacer después? El preprocesamiento. Recuerden que estamos trabajando con imágenes microscópicas o endoscópicas, ¿no? Entonces, para ese caso, en materia de lo que significa nuestro curso, el preprocesamiento es crucial, ¿no? De lo que se trata es mejorar la calidad de las imágenes para reducir el ruido y estandarizar los datos antes de que pase al entrenamiento. Si no se hace un preprocesamiento adecuado, lo más probable es que no funcione nuestro modelo, ¿no? ¿Qué técnicas se utilizan para ello? Por ejemplo, redimensionamiento, ¿no? Hay que adaptar todas las imágenes al mismo tamaño. Por ejemplo, ¿no? Para el caso de redes neuronales convolucionales, 224 por 224 píxeles es el tamaño adecuado, ¿no? Pero la idea está, si no, que todas estén en el tamaño estándar, ¿no? Hay que normalizar los valores de los píxeles a rangos. Ya hemos visto lo que significa normalización, ¿no? Para que no haya pues valores que se disparen mucho uno de otro, ¿no? Hay que mejorar los contrastes, dentro de ellos, por ejemplo, está la técnica Clage, ¿ya? Para que en particular esta permite resaltar los detalles de la mucosa gástrica, ¿no? Hay que recortar las regiones de interés para, por ejemplo, excluir zonas borrosas, que de repente hasta el propio microscopio no ha podido tomarlas de forma adecuada, o basura, que también hemos visto que se presenta basura de imágenes, ¿no? Me refiero, ¿no? No estoy hablando de que la célula va a tener basura, ¿no? Sino que la imagen pueda quejarle basura, ¿no? Propio de repente de la iluminación, de la cámara, de lo que fuese, ¿no? Y en algunos casos hay que hacer aumento de datos, ¿no? Hay que hacer rellenos, ¿no? En ese contexto, para ajustar las imágenes se pueda que se haga rotaciones, voltear, escalados, cambios de brillo, todo eso que ya lo hemos visto en los, ¿cómo se llama? En los temas de las fases anteriores. Acá tenemos un ejemplo de procesamiento en Python, o sea, del preprocesamiento, ¿no? Se está cargando la imagen, se está redimensionando, se está normalizando y se está aplicando Clage, ¿no? Como lo habíamos mencionado anteriormente aquí, para mejorar el contraste, ¿no? O sea, aquí estoy mostrándole algunas de las cosas que se puede hacer. Todo va a depender del tipo de imágenes que tengamos, ¿no? Es posible que de repente algunas de estas no sean necesarias, o puede ser que tengamos que poner otras más, ¿no? De repente rotarlas, qué sé yo, ¿no? Entonces, en general, el procesamiento adecuado mejora la calidad de los datos y la capacidad del modelo para aprender patrones relevantes. Luego, en algunos casos, antes del entrenamiento del modelo, hay que extraer características. En el caso específico que estamos revisando en este caso, vamos a utilizar el algoritmo de Random Forest.
necesita extraerse las características, ¿no? ¿Cómo se llama? De la imagen, ¿ya? El Random Forest, o ¿cómo se llama? Bosque aleatorio, es un algoritmo que está basado en árboles de decisión, ¿no? Y es muy utilizado en clasificación de imagen. Entonces, algunas técnicas que se utilizan para este algoritmo son el HOG o el histograma de gradientes orientado. Hay otras CIFSUR que inclusive habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En algún caso, ¿no? O sea, más que ¿cómo se llama? Entrar al detalle de cada uno de estos, entendamos que hay diferentes técnicas, ¿no? No es una sola, ¿no? Hay diferentes técnicas que podemos aplicar para extraer las características que me van a servir al Random Forest. Acá tenemos, por ejemplo, un código que está haciendo ello, ¿no? O sea, extraer las características HOG, como pueden ver ustedes, a través de una instrucción. Luego se divide, generalmente esta parte, antes de pasar al entrenamiento, se separa una cantidad de muestras para el entrenamiento y otra para las pruebas, ¿no? Hay diferentes criterios, en muchos casos son 70-30, ¿no? Para que pueda tener, ¿cómo se llama? Disponibilidad de entrenamiento y de prueba, ¿no? Luego, como pueden ver ustedes, el entrenamiento a través de Random Forest, a través de un par de instrucciones, y luego se pasa a hacer la evaluación a través del RF Predict, ¿no? Ahora, las redes neuronales convolucionales también se utilizan para esto, ¿no? Yo puedo solucionar este problema o con Random Forest, lo puedo hacer con Random Forest, pero también lo puedo hacer con redes neuronales convolucionales. Esto lo vamos a ver un poquito más al detalle en el siguiente tema, en Deep Learning, pero la característica más importante es que aquí necesitamos, en realidad, muchos datos, ¿no? Para que pueda ser efectiva las redes neuronales convolucionales. Aquí tiene un ejemplo de utilizando las librerías Keras de TensorFlow, cómo es que podemos utilizar las redes neuronales convolucionales para hacer lo mismo, ¿no? O sea, en realidad estamos haciendo lo mismo que el caso anterior, solo que en este caso estamos utilizando CNN, ¿no? Luego tenemos ya la evaluación a través de métricas interpretables y comparativas de modelos. Existen varias métricas, como les había mencionado: exactitud, recall, precision, F1 score, matriz de confusión, ¿no? O sea, existen varias, puedo utilizar una, puedo utilizar varias, dependiendo de lo que yo busque. Acá tiene una comparación para que podamos determinar cómo es que las redes convolucionales, redes neuronales convolucionales, en buena cuenta, con adecuada cantidad de datos, dan mejores resultados que el Random Forest, ¿no? Pueden darse cuenta que la exactitud, 0,92 respecto a 9,85, se entiende que en porcentaje viene a ser 100%, ¿no? 90 en precisión, 91 del 84, en recall, 93 del 86, y en F1 score, 92 de 85, ¿no? Entonces, en buena cuenta, las redes convolucionales, un procedimiento en Deep Learning supera al de el Machine Learning, en buena cuenta. Luego se tiene la validación y particionada de datos, ¿no? Ello permite estimar la capacidad de generación del modelo, ¿no? Y hay también, como pueden ver, diferentes formas de hacer, ¿no? Fold out, validación cruzada o estratificación, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, un código que permite hacer esta validación de los datos, ¿no? Y finalmente, la interpretabilidad y visualización. Como les he mencionado también anteriormente, la interpretabilidad que hemos dado en regresión lineal ha sido pues manual, ¿no? Simplemente hemos visto resultados y de acuerdo al criterio fácilmente se puede interpretar, pero para casos ya más elaborados existen varias técnicas. Una de ellas es GradCam, ¿no? Con esta técnica permite visualizar regiones de la imagen que más influyen en la edición del modelo, ¿no? Y con ello se aumenta la confianza clínica. Todo eso es medible, ¿no? De tal forma que el resultado ya pues tenga mayor confianza, ¿no? Y eso ayuda a validar que el modelo se enfoque en áreas relevantes, ¿no? O sea, el lugar en donde precisamente se quiere que se obtenga el diagnóstico, ¿no? La predicción. Por ejemplo, identificando lesiones, erosiones, que son los elementos básicos que van a permitirme determinar la gastritis, en este caso, o el cáncer, ¿no? Y no se aboque a otros elementos que forman parte de la imagen. Aquí tenemos cómo es que se implementa GradCam en Keras, ¿no? Como pueden ver ustedes, el código es bastante largo y si nosotros conjuncionamos todo lo que corresponde al desarrollo,
podremos ya deducir de que se trata de un código bastante grande, ¿no? Pero como también en un momento hemos visto, nosotros somos ingenieros y la responsabilidad ética debemos siempre tenerla presente, ¿no? Y en ese contexto, el uso de imágenes médicas implican privacidad y anonimización, o sea, hay que eliminar metadatos identificables y cumplir con normativas que restringen, ¿no? el acceso a los datos y la difusión de estos, ¿no? Lo mejor es que el consentimiento sea informado, o sea, si se va a utilizar en investigación, en docencia, entonces se tiene que contar con las autorizaciones del caso. Validación clínica, los modelos deben ser validados por expertos, o sea, en el caso de utilizar ¿cómo se llama? Los datos etiquetados o no, han debido ser hechos por personas que ¿cómo se llama? Conocen, ¿no? En nuestro ejemplo, conocen pues que la toma microscópica o la muestra microscópica es sana y que aquella que está con algún tipo de mal, ¿no? Y transparencia en cuanto a documentar el origen de los datos, el preprocesamiento y las limitaciones del modelo. Aquí tienen, ¿cómo se llama? Ya un ejemplo recontra sencillo, ¿no? de lo que ya bastante resumido, en que se hace esta clasificación de imágenes utilizando endoscopía gástrica, ¿no? Ahí tenemos, se cargan librerías, se simula la carga de imágenes. Con esta simulación de carga de imágenes estamos evitando todo el preprocesamiento, ¿no? Estamos asumiendo que las imágenes son prácticamente perfectas y se pueden ¿cómo se llama? Entrenarlas, ¿no? Simplemente lo demás consiste en cargarlos, toda vez que son varias imágenes, cómo se está mostrando el procedimiento para cargarlas, cómo dividirlas en lo que va a servir para el entrenamiento y lo que va a servir para las pruebas. Luego tenemos el entrenamiento del modelo y la evaluación. Entonces, es un ejemplo bastante sucinto, que lo que busco en este caso es más o menos que tenga una idea general, ¿no? de todo lo que significa el proceso, porque cada uno de estos elementos puede hacerse más grande, como hemos revisado un poco al detalle en los temas anteriores. Entonces, como pueden ver, jóvenes, allí, el Machine Learning es también una herramienta muy poderosa en informática. Esto implica que si queremos entrar en el caso de las aplicaciones que se han podido ver, demandaría ya una evaluación mucho más profunda, ¿no? No simplemente una clase, en este caso es una introducción para que vean ustedes el contexto de cómo Machine Learning se puede aplicar en la inteligencia artificial, toda vez que es una área de desarrollo muy amplia, ¿no? Lo que más o menos lo que quiero mostrar es cómo es que se puede aplicar esto en visión artificial. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, más bien adelantándome a lo que se viene después, bueno, en razón de ya la culminación del semestre, la próxima semana ya terminamos, ya no queda prácticamente nada. ¿Por qué? Como ustedes saben, nosotros empezamos dando, ¿cómo se llama? Examen el primer sábado, que prácticamente el jueves ya pues no recomendarle que avancemos porque ya tendría un día, ¿no? para estudiar. Por lo tanto, y en el sílabus, en esta parte, implica el estudio de casos. ¿Qué significa el estudio de casos? ¿No? Que habremos de buscar un estudio, básicamente una tesis, de tal manera que les sirva a ustedes también de repente como referencia, una tesis y la evalúen. ¿De acuerdo? Para la próxima semana les voy a dar la libertad de que ustedes busquen una tesis que más o menos se ajuste a algo que ustedes están interesados y me la traen la próxima semana. ¿Saben, ingeniero? Esta tesis le voy a poner un enlace mejor para que suban. Esta tesis vamos a evaluar, el grupo, es por grupo. ¿De acuerdo? A ver, yo le digo, ¿sí vale? Perfecto. Entonces, esa tesis la van a evaluar. La idea original mía era que ¿cómo se llama? En la última sesión, que sería 2 días antes del examen, expongan y hagan todo lo que corresponde a la presentación de sus trabajos. Pero no quiero quitar ese tiempo en lo que significa el estudio, y de hecho van a tener también recarga de todos sus otros cursos, ¿cierto? Entonces lo que van a hacerme es hacer la evaluación de esta tesis y van a grabarle un video, y lo van a subir a YouTube o al Teams, ¿no? Y eso lo definimos la próxima semana. Entonces, esa para mí va a ser su sustentación del estudio de caso que ustedes decían. Si no,
no me dan un estudio de caso hasta la próxima clase, un juez como hoy, entonces yo le voy a decir ya, ¿quién falta? Grupo tal, me hace tal tesis, yo le doy. ¿De acuerdo? Pero si ustedes buscan una y me traen la próxima semana, podemos determinar cuál es mejor dicho, que esa van a trabajar. ¿Está claro? ¿Y el examen qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Qué va a ser el examen? Machine Learning, la próxima semana tenemos que hacer Deep Learning y otro tema más de cómo se aplica la inteligencia artificial en la industria. De eso no hay más, ¿no? Entonces, lamentablemente así estamos. ¿De acuerdo? Repito, hoy día, lo que hemos hecho hoy día, más lo que va a ser la semana que viene de esas dos clases, va a ser el examen. Van a hacer un estudio de casos, ¿sí? Buscan una tesis que más o menos se acomode a lo que ustedes, ¿cómo se llama? De repente por ahí tienen cierto interés, y la traen para la próxima semana. Es más, yo voy a colocar un enlace para que coloquen ahí la tesis, o me coloquen el enlace donde está, de tal manera que yo les autorice, sí, hagan el estudio de casos. Ese estudio de caso me lo van a hacer en forma virtual, es decir, juntan ustedes, lo evalúan, me la exponen, y eso yo lo voy a revisar como parte de su exposición. De tal manera que el último jueves, previo al examen, prácticamente no vamos a hacer clase, ¿no? Ya para que no se recargue lo que vamos a hacer ya, lo del examen que vamos a tener en 2 días. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro, no? Ingeniero, ¿cuántos es el grupo? ¿Cómo? 4. Máximo 4, puede ser menos. Si quieren de 1, hagamos 1. Claro que sí, que tiene que ver. Estudiar un caso. A ver, jóvenes, una lista atentos a Ibituma, claro, Alarcón Morales, Arizábal Valencia, Marrela Huanca, Bautista Choquecota, Cáceres Mena, Carrasco Rosas, Castro Quirós, Cayo Taca, Charco Tumbillo, Chipana Guaya, Presente. Condori Chullo, Presente. Díaz Portugal, Escalante Fierro, Flores Montoya, Flores Centeno, Crisancho Farfán, González Rodríguez, Gutiérrez Calla, Guzmán Lupo, Herrera Senti, Aníbal Valeriano,